En octubre de 1917, el frente italiano tuvo un cambio muy importante cuando los ejércitos austrohúngaros recibieron la ayuda militar directa de Alemania, porque el frente ruso se había cerrado. El avance de los germanos en la batalla de Caporetto hizo que los italianos se replieguen al suroeste y la línea del frente quedó establecida a lo largo del río Piave. La llegada de los alemanes al frente alpino sobrepasa la capacidad militar italiana y sus aliados occidentales se ven obligados a intervenir. Francia y Gran Bretaña envían divisiones enteras al norte de Italia para apoyar a los sobrepasados soldados italianos. Antes de terminar el año 1917, mientras los italianos se repliegan por el brutal avance germánico en el norte de Italia, el nuevo general puesto al mando de los ejércitos italianos, Armando Díaz, ordena detener la retirada y defender las fortificaciones que están en los alrededores del monte Grappa. De ascendencia ítalo-española, Armando Díaz es un duro general que fue puesto al mando del Estado Mayor General italiano debido a la desastrosa derrota en Caporetto. Su orden es defender Italia hasta la muerte. Los germanos no pueden pasar el río Piave y mucho menos adentrarse en Italia. Los ejércitos italianos, mermados, se plantan en el Piave con firmeza antes de la llegada de las divisiones aliadas y consiguen detener el aplastante avance austrogermano-húngaro, aunque esto no significa que tienen la guerra ganada. Los que más ayuda militar enviaron a Italia fueron los franceses y los británicos. Antes de terminar 1917, enviaron divisiones enteras al enterarse de que el frente italiano corría peligro porque los austríacos recibieron refuerzos militares de Alemania. La llegada de estas divisiones franco-británicas sirve para elevar la moral italiana. Sin embargo, la mitad de estas divisiones son enviadas nuevamente al frente francés porque los generales aliados ven que Alemania está realizando extraños movimientos con sus divisiones del frente alpino, pues fueron enviadas a la frontera con Francia. Los aliados tenían razón. Alemania inicia una ofensiva masiva contra la Entente en este lugar. Es la ofensiva de primavera, planeada por Erich Ludendorff. También se la conoce como Kaiserschlacht, la batalla del Kaiser. Mientras tanto, los generales austrohúngaros quieren terminar con los italianos y darles el golpe final, tras su reciente victoria en Caporetto, aunque no se ponen de acuerdo sobre en qué lugar específicamente hay que atacar. Los italianos, por su parte, reorganizaron a sus ejércitos porque Armando Díaz concluyó que parte de la derrota en Caporetto se debió a las sólidas e inamovibles defensas italianas, pues la guerra de trincheras creó defensas con una gran falta de movilidad en los ejércitos, y esto es justamente lo que vieron los alemanes anteriormente, quienes supieron aprovechar entrenando a sus Stoßtruppen para que sean ágiles, hábiles y muy rápidos. Los Stoßtruppen podían pasar las impenetrables trincheras enemigas y podían adentrarse en territorio enemigo mucho antes de que el enemigo se diera cuenta de ello. Así es como rompían las líneas de los estancados frentes de trincheras. Algo muy parecido a lo que se verá con la Blitzkrieg en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial. En respuesta, los italianos crearon tropas defensivas con alta movilidad, utilizando unidades relativamente pequeñas pero muy ágiles y ligeras. Unidades que empiezan a ser utilizadas para la defensa y para llevar a cabo pequeños ataques o escaramuzas al mismo tiempo. Son los atrevidos, los arditi. Solo los voluntarios que ya pelearon en el frente pueden ser parte de los arditi, los que no tienen miedo de volver a la batalla, los más osados y atrevidos. A su natural osadía se le suma el hecho de que son entrenados en esgrima y en combate cuerpo a cuerpo. Solo algunos arditi pueden llevar fusiles y reciben un entrenamiento especial en las armas de fuego, pero la mayoría de ellos son armados con una daga y algunas granadas, porque su tarea específica es el combate cuerpo a cuerpo con los soldados enemigos en las trincheras enemigas. Para ello, primero tienen que atravesarla, camuflados por el fuego de la artillería italiana para que no sean detectados por las ametralladoras enemigas. Entonces, antes de que los austrohúngaros se den cuenta, estos guerreros caen sobre ellos con dagas y los masacran en tan solo un instante, algo que había sido imposible durante la larga y estancada guerra de trincheras. Al igual que los Stoßtruppen, no existen divisiones de arditi.
Son tropas tácticas de asalto que forman parte del ejército, pero no son las clásicas divisiones de infantería. Son una minoría en el ejército y empiezan a ser empleados para las misiones tácticas de romper el frente en pequeñas brechas, y así el resto de las divisiones de infantería pueden abrirse paso por esos lugares. Contrario a lo que uno podría llegar a pensar, los Arditi, a pesar de que la gran mayoría de ellos no tienen armas de fuego, tienen mucho éxito en sus misiones y de forma sorprendente consiguen derrotar al enemigo cada vez que se enfrentan a ellos. Los Arditi parecen auténticos legionarios romanos luchando en pleno siglo XX, y sus valientes hazañas le darán el apodo de los Caimanes del Piave, por sus constantes asaltos inesperados a las trincheras y las posiciones germanas del frente. Las divisiones germanas empiezan a ser mermadas con escaramuzas tácticas Arditi, y muchos soldados son exterminados, no por heridas de bala, sino por las heridas de sus dagas y espadas cortas, tal y como si se tratara de antiguos legionarios romanos. Los Arditi salen de la nada con sus dagas entre los dientes y desatan la matanza, conquistando las trincheras germanas para luego ser relevados por la infantería clásica después de varias horas. Los italianos, que aún tienen tropas franco-británicas entre sus filas, reciben un nuevo apoyo militar el 6 de junio de 1918, momento en el que se forma la Legión Rumana de Italia. Son 830 soldados y 13 oficiales rumanos que están bajo el mando del coronel Camillo Ferraioli, quien a su vez recibe órdenes directas del general Luciano Ferigo. En junio de 1918, tras 6 meses de reorganización militar y de práctica sobre cómo tendría que ser la ofensiva, los italianos y sus aliados ya están listos para avanzar en el frente, para romperlo y quebrar la sólida posición germánica de los Alpes. Sin embargo, Armando Díaz y otros generales italianos aún no quieren arriesgar a sus hombres atacando antes de recibir más refuerzos del frente francés. Los austrohúngaros se adelantan y atacan a mediados del mes de junio. Mientras Alemania lleva a cabo la ofensiva de Ludendorff y libra batalla contra los aliados en el frente francés, los austrohúngaros avanzan con dirección al sur. Pero tienen un problema, debido a que los generales austrohúngaros no se pusieron de acuerdo anteriormente sobre el lugar específico en donde llevar a cabo el golpe decisivo contra los italianos, se produce una mala coordinación que se hará notar en su ofensiva. Y no solo eso, sino que los italianos están bien preparados para resistir una ofensiva masiva con varios ataques relámpagos a lo alemán. Esta ofensiva austrohúngara será conocida como la Segunda Batalla del Piave, y el primer ataque relámpago comienza con un ataque de distracción cerca del paso del Tonale, pero los italianos repelen el avance enemigo tras 2 días de combates. Otro avance austrohúngaro en la Segunda Batalla del Piave, dirigido por el general Svetozar Boroevich von Boina, parece tener éxito, pero la llegada de los refuerzos italianos tras una serie de bombardeos de artillería contra las líneas de suministros austríacas provocó que la ofensiva se venga abajo. Los austrohúngaros se repliegan tras el fracaso y los italianos reconquistan parte del territorio perdido anteriormente, pero no solo su ofensiva es repelida por las tropas italianas con apoyo de las divisiones francesas y británicas, también es la primera vez que Austria-Hungría pierde un número mucho más elevado de soldados que Italia, algo que va a terminar quebrando la moral de los germanos de este frente. Miles murieron en batalla, miles murieron ahogados en el Piave, miles fueron capturados y muchos más soldados desertaron del ejército austrohúngaro. Los italianos estaban cayendo en un muy mal momento producto de la terrible baja de la moral militar de sus tropas, pero la reorganización del ejército bajo el liderazgo de Armando Díaz, sumado a que los italianos están siendo apoyados por divisiones provenientes del duro frente francés, provocó un efecto que dio vuelta a la cosa, pues el reciente fracaso germano en el Piave está provocando el mismo efecto pero en el bando contrario. Ahora los desmoralizados son los germanos. Esta fue la última ofensiva de Austria-Hungría.
Los generales aliados del frente francés presionan al general Armando Díaz para que ordene una ofensiva definitiva, romper la golpeada defensa austrohúngara y obtener una victoria decisiva. Pero Díaz aún no quiere apurarse y rechaza la idea, alegando que las posiciones italianas aún están demasiado dispersas y están recuperándose de la batalla, por lo que si se lanzan a otra ofensiva a gran escala, podrían sufrir el mismo problema de logística que tuvieron los austríacos y los alemanes meses atrás. Además, los italianos también fueron duramente castigados y sufrieron elevadas pérdidas. Por lo tanto, Díaz opta por esperar la llegada de refuerzos del frente francés antes de atacar. Las divisiones franco-británicas sirvió para elevar la moral italiana. Juntos repelieron la ofensiva austrohúngara, mientras que al mismo tiempo parte de la ofensiva se realizó en los alrededores del monte Grappa, estratégico porque cubre el flanco izquierdo del frente alpino. En este lugar, los italianos tuvieron el apoyo de la legión rumana y también lograron repeler el avance tras un sangriento enfrentamiento. Se la conoce como la Segunda Batalla del Monte Grappa. Así como la llegada de las tropas norteamericanas sirvió para elevar la moral de los británicos, los franceses y los belgas, la llegada de las tropas aliadas también ha servido para elevar la moral de los italianos, que reforzaron completamente la línea del frente del Piave y ahora están deseosos de terminar con esto de una vez por todas. Mientras que por contra, la moral austríaca se está viendo seriamente perjudicada, y no solo porque su imperio se está enfrentando al hambre, a la crisis y a la amenaza de independencia de las naciones que lo conforman, sino también porque sus dos grandes aliados del sur están librando una guerra muy estancada contra los aliados de la Entente, los búlgaros y los otomanos. Los búlgaros habían permanecido muy fuertes en los Balcanes y su línea del frente era muy sólida, hasta que sufrieron una derrota decisiva a mediados de septiembre de 1918, y esto obligó a Bulgaria a pedir la paz con los aliados en los últimos días de septiembre. Bulgaria se retiró de la Gran Guerra como perdedora. El Imperio Otomano había estado perdiendo batallas y territorios mucho antes que los búlgaros, y este imperio de los turcos está siendo desmantelado porque el avance de los británicos, los italianos y los franceses es imparable, sobre todo el avance británico. Los británicos, apoyados por rebeldes árabes, están ganando sus batallas contra los otomanos y están conquistando sus territorios imperiales del sur, los de Palestina, Siria e Irak. El Imperio Otomano está a punto de caer por las desastrosas derrotas de sus ejércitos ante los ejércitos del Imperio Británico y sus aliados, árabes, franceses, italianos, armenios, georgianos y los rusos que aún siguen luchando. A su vez, la última puesta alemana, su última gran ofensiva en el frente francés, resulta en un gran fracaso y la Entente está recibiendo refuerzos de ejércitos norteamericanos. Por lo tanto, la balanza de la Gran Guerra por fin se ve claramente inclinada hacia un lado, hacia el bando de la Entente. El imperio de la doble monarquía austrohúngara también se está desmoronando. Muchos croatas, checos, eslovacos y eslovenos han proclamado su independencia. Muchos otros aún quieren esperar un poco más para ver qué pasa. Este imperio no puede hacer nada para enfrentarse a esta amenaza de desintegración porque primero tiene que luchar en un sangriento frente abierto en los Alpes, donde Italia también está recibiendo refuerzos provenientes del frente francés y en menor medida provenientes de Europa Oriental. Miles y miles de soldados están desertando del ejército imperial, al mismo tiempo que los italianos le dan la bienvenida a los refuerzos aliados. Ante este panorama, los generales italianos ven que es el momento de atacar y Armando Díaz ordena ejecutar la ofensiva. A partir del 24 de octubre, lentamente las tropas de la Entente empiezan a adentrarse en el frente austríaco, luego de una poderosa y destructiva descarga de artillería, pero el verdadero avance se lleva a cabo el 31 de octubre, cuando un ejército de 52 divisiones italianas, 3 divisiones británicas, 2 divisiones francesas, una división checoslovaca y un regimiento de 1.200 soldados estadounidenses avanzan a través del río Piave y el frente, que hasta entonces era un frente estancado, comienza finalmente a desmoronarse.
Con el apoyo de las divisiones aliadas, las divisiones italianas finalmente rompieron el frente y avanzaron, aunque esto no habría sido posible de no ser por la primera intervención de los Arditi, los primeros en romper la línea del frente para luego despejar el camino a las grandes divisiones italianas y aliadas. La suma total del ejército de la Entente en este frente es aproximadamente de 1,5 millones de efectivos, mientras que el de los austriacos, a pesar de haber sufrido grandes deserciones, cuenta con un número similar en efectivos e incluso podría ser un poco más grande, debido a que el cierre del frente oriental hizo que el imperio cuente con una enorme fuerza para defenderse en los Alpes, además de las tropas alemanas de refuerzo. Pero ya es tarde para ellos, porque este ejército austrohúngaro germano ha perdido toda cohesión. Esta vez, los enfrentamientos son mucho más cortos porque los austrohúngaros ya no tienen deseos de luchar, y no solo eso, sino que cientos de miles se rinden ante los aliados. Los ejércitos avanzaron divididos en dos partes. Primero a través del Monte Grappa para traer una parte de los ejércitos imperiales a este lugar, y el otro avance fue en el este del Piave. Mientras se lleva a cabo la ofensiva italiana, el gran aliado del sur de las potencias centrales, el Imperio Otomano, no puede más con tantos frentes abiertos y no está en condiciones como para seguir sosteniendo tal guerra, por lo que los generales turcos firman la paz con la Entente. Para el ejército austrohúngaro es imposible sostener esta batalla si gran parte de sus tropas están desertando, especialmente las que no son austríacas. Muchos se están rindiendo ante el avance italiano y muchos otros caen muertos por seguir luchando. El ejército austrohúngaro está colapsando y a esta ofensiva decisiva se la conocerá como la Batalla de Vittorio Véneto, en la que el colapsado ejército imperial del norte sufrió cientos de miles de deserciones y los italianos tomaron la impresionante cifra de más de 300.000 prisioneros. La situación austrohúngara está fuera de control, a tal punto que los austríacos por sí solos deciden firmar un acuerdo de paz con los italianos antes de que sea tarde, antes de que invadan Austria. El 3 de noviembre de 1918 se firma el armisticio de Villa Giusti, muy cerca de Padua, y la batalla finaliza en la tarde del día 4. Oficialmente Hungría sigue en la Gran Guerra, pero obviamente no está en condiciones de luchar y el 13 de noviembre firma el armisticio de Belgrado con la Entente. Bulgaria y el Imperio Otomano ya perdieron la guerra, firmaron un armisticio con la Entente. Alemania también está perdiendo la Gran Guerra en el frente occidental, y con el Imperio Austrohúngaro al borde del colapso, los grandes pueblos que están bajo el yugo de este imperio se hacen fuertes y ven su oportunidad de independencia. Polacos, checos, eslovenos, croatas, serbios, eslovacos y bosnios. Es el final del Imperio Austrohúngaro. Si el video te gustó, podés comentar tu opinión, darle pulgar arriba y comentarlo. Te deseo buen día.